¿Qué o quién detiene al hombre de pecado o hijo de perdición al cual conocemos como el anticristo? Esta es una pregunta que durante muchos años nos hemos hecho los cristianos, y como es de suponer, existen muchas teorías al respecto, pero ¿cuál de estas teorías es la correcta? Quédate hasta el final del video para que tengas un concepto más claro acerca de quién detiene al anticristo. Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. En su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versos 6 al 9 lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los hermanos de Tesalónica se encontraban bastante preocupados porque muy posiblemente les habían llegado algunas cartas o rumores supuestamente que provenían del apóstol Pablo y los que con él se encontraban, o comentarios de algunos hermanitos por allí que nunca faltan, que tratan de generar miedo dentro del pueblo de Dios, que decían que el día del Señor ya había llegado, haciendo referencia al periodo de la gran tribulación. Hay que aclarar que el día del Señor mencionado aquí en Segunda de Tesalonicenses y que se encuentra descrito en toda la Biblia no era un día normal, sino que se refiere a un lapso de tiempo futuro en que el juicio de Dios se derramaría en medio de un mundo pecador. Esto llevó a la iglesia en Tesalónica a pensar que el Señor había venido por su pueblo y ellos habían quedado. Esto había causado temor y confusión en los tesalonicenses, porque ellos en ese momento se encontraban soportando persecución, problemas, dificultades, así que era fácil que hubieran pensado que se encontraban pasando el periodo de la gran tribulación. Por esto el apóstol Pablo les escribe esta segunda carta para traer paz y tranquilidad a sus corazones, y les dice: el día del Señor no vendrá sin que antes sucedan estas dos cosas. Primero, debe venir una gran apostasía, un alejamiento de la fe, una separación completa del Dios verdadero. Y segundo, se manifieste el hombre de pecado. La iglesia de Tesalónica sabía muy bien de qué estaba hablando el apóstol Pablo, porque ya con anterioridad Pablo les había anunciado de esto y les había dicho algo que ellos conocían, pero que nosotros hasta el día de hoy no conocemos con toda certeza, y es lo que tratamos de comprender en este estudio. El versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene al hombre de pecado? Dentro de las muchas teorías que existen acerca de qué o quién detiene al anticristo, encontramos el gobierno romano, la predicación del evangelio, que Satanás está atado, dicen algunos, el Estado judío, la iglesia, el arcángel Miguel y el Espíritu Santo. De todas estas teorías me voy a quedar solo con dos de ellas y voy a descartar el resto. ¿Por qué? Porque sabemos que no existe ningún poder terrenal capaz de hacer que el poder de Satanás se detenga y no actúe libremente en medio de la humanidad. Estas dos teorías son: uno, el arcángel Miguel, y dos, por supuesto, el Espíritu Santo. El contexto de este pasaje habla de alguien o de algo que impide que el anticristo se manifieste en toda su plenitud a este mundo. Así que el poder que lo detiene tiene que ser un poder divino, sobrenatural y bueno. Miremos al arcángel Miguel.
¿Qué función cumple Miguel en medio del plan de Dios? En la Biblia encontramos algunos versículos que nos arrojan luz acerca de cuál es la labor del arcángel Miguel. Por ejemplo, en Judas, versículo 9, lo encontramos contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, encontramos allí al arcángel Miguel y a sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles en el cielo. En Daniel capítulo 10, versículo 13, encontramos una visión que tuvo Daniel a uno que parecía como hijo de hombre, trayéndole un recado a Daniel de parte de Dios, y en medio de esa conversación le dice: he dejado al arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, luchando contra el príncipe del reino de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 21 dice: mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, les voy a leer un texto muy diciente y por el cual muchos creen que efectivamente quien detiene al hombre de pecado se trataría del arcángel Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, del pueblo de Israel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo, el pueblo judío, Israel, será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la Biblia. Realmente es un texto muy interesante y que nos llevaría a pensar que realmente es el arcángel Miguel quien detiene la manifestación del anticristo o del hombre de pecado. Pero analicemos detalladamente qué es lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El apóstol está haciendo referencia a algo o a alguien en forma singular. Pero cuando analizamos los textos bíblicos en los que se habla del arcángel Miguel, lo encontramos luchando contra las huestes espirituales de maldad, contra los príncipes del reino de las tinieblas. La Biblia nos presenta a Miguel como el arcángel guerrero de Dios, pero no lo estaba haciendo solo, sino que necesitó la ayuda en Daniel capítulo 10 de un misterioso ser al cual Daniel describe como con semejanza de hijo de hombre, y en Apocalipsis 12 necesitó la ayuda de sus ángeles para batallar contra las fuerzas enemigas. No estoy diciendo que no tiene poder el arcángel Miguel para luchar y vencer los poderes de las tinieblas. Lo que estoy diciendo es que en estos textos la escritura nos lo presenta luchando en compañía de otros ángeles. También podemos notar en estos textos que el arcángel Miguel es enviado a una misión en particular. Él no está cumpliendo una función permanente en la tierra. Ahora, dice la escritura que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo que significa que aún no ha tomado posesión de la tierra, o sea que el que lo detiene debe estar ocupando el espacio que Satanás quiere ocupar, la tierra. Nosotros no podemos tomar posesión de una casa si ésta se encuentra ocupada por otra persona. Para poder tomar posesión de ella, la casa debe estar vacía. Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo decide volver a la casa de donde salió, si esta casa se encuentra ordenada y vacía, entonces busca 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esta casa o persona viene a ser peor que el primero. Y el arcángel Miguel no se encuentra operando sobre toda la tierra, no es su función. Por eso no creo personalmente que sea Miguel el que detiene al hombre de pecado o hijo de perdición. Ahora, yo creo que quien detiene al anticristo es el poder del Espíritu Santo manifestado y manifestándose en su iglesia y a través de su iglesia. ¿Por qué?
Jesús dijo, escuche bien, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo se encuentra operando en medio de su iglesia universalmente. Ahora, vayámonos al libro de Efesios capítulo 1, verso 19 al verso 23. Dice la Escritura: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que el gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo colocó en los lugares celestiales, dándole dominio y autoridad sobre todo principado, autoridad, dominios, poderes de las tinieblas o cualquier otra cosa, ese gran poder habita en medio de su iglesia. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, Jesús le da una promesa a sus discípulos, les dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Quién le daría poder a la iglesia? El Espíritu Santo. Y esta promesa se hizo realidad en Hechos capítulo 2. Entonces, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que le dio dominio sobre todo principado, potestad, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, ese poder reside, mora hoy en medio de su iglesia. Escucha, Dios le dio a su iglesia poder y autoridad. La verdadera iglesia de Jesucristo tiene poder y dominio sobre todo principado, potestad, demonios y toda obra de las tinieblas. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, somos preservadores de vida. Este mundo se conserva gracias a la presencia del Espíritu Santo en él. Yo creo, amados hermanos, que no es el arcángel Miguel y tampoco la iglesia de Jesucristo quien detiene al hombre de pecado, sino el poder del Espíritu Santo que hoy mora en medio de su iglesia en esta tierra. Dios les bendiga, amados hermanos, y no se olviden de dejarnos sus comentarios, darnos un like y suscribirse a nuestro canal.